No nos podían matar a todos. Y ya 4 bombas en el G, en Chevron, 4 bombas buenas, la tomas por saco todos. Que diga lo que diga, de bombas son Ay. Y encima el tribunal pide que le demos buena comida a los presos. ¿Pero en qué piensa esa gente? ¿Están locos? Buena comida. Cerdo les daba yo. Cerdo por la mañana, cerdo a mediodía, cerdo por la noche. Y a las 3 de la mañana le ponía la cabeza de cerdo ahí durmiendo con ellos. Ese se moría. Todo. Bueno, nosotros vamos a ir salteando algunas cosas que todas son importantes, pero son menos relevantes. El simán que empezamos a ver habla de la kashrut del shofar, o sea, reglamentos del shofar, entonces eso es un poquito menos para nosotros. Entonces vamos a pasar a el simán Taf Kuf Pei Het, que está en la página Samach Bet, Amud Bet. El título es Man Tekiat Shofar, el horario de la mitzvah del shofar. Hubo Esifim, entonces, como dijo el señor Shimon, momento difícil. Que sea. ¿De las festividades? No, el Rosh Hashanah. Es que sea para refuá de todos los heridos, no sé que están ahora y que Hashem venga la sangre derramada por estas bestias. Dice el Shulchan Aruch, Zeman Taf Kuf Pei Het. Zman Tekiat Shofar Bayom Velo Balayla. La mitzvah del shofar es tocarlo en el día y no en la noche. Como está escrito en la Torah, Yom Teruah Yelachem, día de Teruah será para ustedes. Y la palabra Yom Teruah viene a enseñarnos que la mitzvah se cumple solamente en el día. Y por eso, una persona que por algún motivo no pudo escuchar el shofar, estuvo en el frente, luchando, un hayal, un soldado, y se liberó en Ben Hashmashot, o sea, después de la Shekiah, después del ocaso, cuando todavía no salieron las estrellas. Entonces, que vaya a escuchar el shofar, porque ese horario es un horario todavía dudoso, y por eso se feca de orat al ejumra. Cuando tengo un safek de la Torah, entonces tengo que optar por la jumra, y por eso, mientras todavía sea dudoso que es de día, entonces tengo que escuchar el shofar, pero sin braja. ¿Por qué? Porque como ya estamos en un horario dudoso, entonces la braja no la podemos hacer, porque safek brajot le kula. Cuando hay duda en la braja, no la hacemos. La mitzvah, que es de la Torah, sí, pero la braja, que es la pronunciación del nombre de Hashem, y además cuando uno hace la mitzvah, aunque no hizo la braja, la mitzvah la cumplió. Entonces por eso la braja no se hace. Y cuando en la mañana tenemos que tocar el shofar, mínimo, lo más temprano, dice el Shulchan Aruch, mitzvata mishe'at hanetzach hama ba'elach, desde que sale el sol. Pero si tocó el shofar desde que amaneció, lo que llamamos el alba, entonces
cumplió. ¿Por qué? Porque esta es la regla que tenemos en general en todas las mitzvot que se cumplen en el día, que por las dudas las empezamos a cumplir en el Netz, cuando ya salió el sol, pero en un principio del día se considera cuando amanece, que es más temprano que cuando sale el sol. Y por eso, Leja Tejilá, como es un horario un poco dudoso, entonces no todos saben bien diferenciar cuando ya dejó de ser de noche y cuando empieza a amanecer. Entonces, para que la gente no se adelante al horario, entonces por eso Jajamín dijeron, tenemos que esperarnos con seguridad hasta que salga el sol, porque ahí no hay ninguna duda que ya estamos de día. ¿Qué? Pero si una persona hizo y se adelantó antes del Netz, cuando ya había sido Alot HaShahar, cuando ya fue el alba, entonces Yatza cumplió la mitzvah. No tienes ¿Qué? que repetir. ¿Ah? No tienes que repetir, tienes que volver a escuchar. Mejor. Pero a pesar de eso, toda esta halajá es según Ikar Adin, o sea, la ley oficial. Pero Jajamim nos dicen en la Gemara, en Masejet Rosh Hashanah, que en la época que había Gezerot, que había decretos en contra de Am Israel, les prohibían tocar el shofar, entonces ellos mandaban a sus soldados para ver en dónde estaban reunidos los Yehudim y escuchar si ellos tocaban el shofar para castigarlos. Y eso lo hacían generalmente en la mañana, en Shacharit. Y por eso Jajamim dijeron, cuando ellos ya escuchaban de que no tocaban el shofar, entonces ya se iban. Y por eso Jajamim dijeron, decretaron de que el shofar se toque más tarde, en la tefilá de Musaf. Y por eso la mitzvah del shofar, aunque teóricamente la lógica dice que habría que hacerlo lo más temprano posible, pero por ese motivo la pospusieron para la tefilá de Musaf y así quedó la costumbre. ¿Qué? Y por ese motivo vemos que acostumbraron a Israel ya desde antaño, ¿sí? de no tocar el shofar tan temprano, sino que nos esperamos que ya se haya hecho Shacharit y demás y la lectura de la Torá, para ponerlo lo más cercano a Musaf. Y esa es la costumbre hoy en día en todo Am Israel. Lo más cercano aquí. A Musaf. Ah, Y por eso, afilo, una persona que está sola y tiene que hacer tefila sola, aconsejan Jajamim de que no toque el shofar, ¿sí? Antes de que pasaron las primeras 3 horas del día. ¿Okay? Para que toque el shofar en el horario que, digamos que la mayoría de Am Israel están tocando el shofar. Eso es lo que tenemos en esta halajá. Muy bien. Bueno, ahora tenemos en el próximo simán, damos vuelta a la hoja. Miema Rehuim Letekiat Shofar. ¿Quiénes son los que son los aptos para tocar el shofar? O sea, que tienen la mitzvah del shofar. suponemos que hoy en este mundo ya no hay lugar donde nos prohíban que estudien el shofar. Najón. Pero a pesar de eso quedó la costumbre. Najón. Usted tiene razón. A pesar de que hoy en día teóricamente no estamos en peligro y podríamos volver a tocar como se toca, como se debería quizás tocar originalmente, pero sí la costumbre quedó. Dice el Shulchan Aruch, Kol she'eno mechuyab davar eno motzi acherim yedei chovatan.
la persona que no tiene obligación de tocar el shofar no puede sacar a otros por obligación de la mitzvah del shofar. Y eso significa que, por ejemplo, una mujer que no tiene obligación, como vamos a ver ahora, no puede sacar y de Jehová a un hombre. ¿Qué? Pero eso es cuando la persona no tiene obligación. Pero si la persona sí tiene obligación, por ejemplo, un hombre, pero él ya cumplió la mitzvah, entonces ya explicamos que como él ahora está tocando para sacar y de Jehová a otra persona, entonces sí lo saca y de Jehová, aunque él mismo ya cumplió con la mitzvah. O sea, hay una gran diferencia entre una persona que no tiene obligación por esencia de tocar con una persona que sí tiene la mitzvah, aunque ya la cumplió. Esa es la diferencia entre los dos casos. Todo. Hay tres personas en la halajá que se consideran peturim min mitzvot, que son las iniciales de Hashub, que son Jeresh, Shoté, Bekatan. El sordo mudo, el Shoté, el loco que no está en sus cabales mentales, y el pequeño, o sea, el menor de bar mitzvah. Esos tres no tienen obligación de cumplir mitzvot. Y por eso, a filo que yo tenga un sordo mudo que es un genio para tocar el shofar, o tengo una persona que no está en sus cabales, pero sabe tocar el shofar, o un niño menor de bar mitzvah, que también sabe tocar muy bien el shofar, ninguno de esos tres puede tocar el shofar para sacar la mitzvah, para sacar a otros de Jehová, porque él mismo no tiene mitzvah de tocar shofar, de escuchar shofar en Rosh Hashanah. Mejor. Ya, y cuando hablamos de un sordo mudo, por supuesto que el sordo, como no escucha, no cumple la mitzvah. No puede cumplir la mitzvah. ¿Qué? Pero, por ejemplo, si es un mudo, pero que no es sordo, entonces sí. ¿Por qué? Porque él escucha, y la mitzvah es escuchar el shofar. Por eso, a lo mejor que ahí va a haber un problema de la brajá, porque no puede decir la brajá, porque es mudo. Pero bueno, eso lo solucionamos con alguien que lo apoye en la brajá. Pero el toque en sí mismo, como él puede escuchar, entonces sí puede él cumplir la mitzvah. ¿Sí? Afilu leja tejilá. Muy bien. Aquí siempre entra el tema de la pregunta de las personas que tienen aparatos para escuchar. Sí, entonces eso depende. Hay personas que son totalmente sordas y tienen algún aparato para poder escuchar, y hay personas que les cuesta escuchar y tienen algo que les refuerza el oído. Para que puedan, mejor ofren, tienen que cumplir la mitzvah. ¿Qué? Todo. Nosotros dijimos de que las mujeres, que la mitzvah del shofar se toca solamente en el día y se toca solamente en Rosh Hashanah, y por eso las mujeres están eximidas de cumplir la mitzvah del shofar. Isha peturah mishum debe mitzvah taseh shazman gramá. Las mujeres no tienen obligación de escuchar el shofar en Rosh Hashanah. Por supuesto de que nuestras mujeres kedoshot quieren escuchar el shofar y kol hakavod, y también reciben algún tipo de recompensa por hacerlo, pero no hay obligación. ¿Por qué? Porque la mitzvah del shofar es una mitzvah que depende del tiempo, y dice la Mishnah en Masejet Kiddushin que toda mitzvah taseh shazman grabá, toda mitzvah harás, hace, que depende del tiempo, como el shofar, que depende del tiempo de doble manera. Primeramente depende del tiempo porque es solamente un día al año, 2 días al año. Y segundo, que tampoco se cumple todo el día, sino que solamente en el día, en las horas del día y no en las horas de la noche. Por lo tanto, el shofar es una mitzvah aseh shazman gramá, y por lo tanto la mujer está peturá. En el momento que está peturá, tampoco no puede sacar y de Jehová
a otras personas que quieren escuchar el shofar. ¿Okay? La regla de que la mujer está eximida de cumplir estas mitzvot se aplica, escuchen bien, solamente a las mitzvat aseh. Mitzvot que hay que hacer. Pero si es mitzvat lota aseh, si es una prohibición, ahí no hay ninguna diferencia entre la Torah, entre los hombres y mujeres. ¿Sí? La Torah no diferenció entre hombres y mujeres en lo que se refiere a las prohibiciones. Y todo lo que está prohibido en la Torah está prohibido indistintamente para hombres y mujeres. Lo único que cambia entre hombres y mujeres son las mitzvot aseh, lo que hay que hacer, y no las mitzvot lot aseh. Y por eso Está incluida la de Shofar. a pesar de que Yom Kippur es un día único en el año, entonces está prohibido comer en Yom Kippur. Entonces yo podría pensar, bueno, es una mitzvah de un solo día, entonces solo las mujeres van a estar eximidas del ayuno. No están eximidas del ayuno. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur está prohibido comer. En el momento que es algo prohibido, las mujeres tienen la misma obligación que los hombres. O por ejemplo, comer en Pesach, Hametz. ¿Cuántos días al año no se puede comer Hametz? 7 días al año. Azulá que las mujeres sí puedan comer Hametz en Pesach. No. Las mujeres no pueden comer Hametz en Pesach. ¿Por qué? Porque es algo que está prohibido. ¿Sí? La Torah prohíbe comer Hametz en Pesach. Entonces en ese tema no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y así sucesivamente en todas las prohibiciones de la Torah, salvo algunas excepciones, 2 o 3 excepciones, que las mujeres no tienen mitzvah aunque es prohibición. ¿Por qué? Porque básicamente en la naturaleza esas mitzvot no se pueden aplicar generalmente a las mujeres. También la Megilá. Por ejemplo, Megilá. Megilá Esther, también las No. mujeres tienen obligación. Megilá Esther, que las mujeres sí tienen que cumplir. Por ejemplo, el hombre no se puede rasurar con las 5 peot que tiene, Najón, 5 peot, y tampoco no puede la kifet arroz, o sea, tiene prohibido de hacerse el corte y cortarse las peot. Najón. Entonces, dicen Jajamim, esas mitzvot en las mujeres no son relevantes. ¿Sí? Demasiado. ¿Sí? Porque generalmente las mujeres no tienen barba, y si tienen barba, está problemático. No, hay mujeres que tienen barba. Sí hay, Hoy en día hay. Personalmente he visto de verdad. No, de verdad. No te ayudes. Impactante. No te ayudes. No, de verdad. Eso es un terma barbaroso. Y no se la cortaba, era ¿No religioso. se ha cortado? Era religioso. ¿Ah, religiosa? Sí. Y no, ser religioso no se corta el pelo. ¿La barba qué tiene que ver? No sé. Una porque te va a No le crecer pregunté. más. No le pregunté. No, No comer la Kitsur. no comer Hametz en Pesach con el 8 días al año. Sí, Entonces, ¿por qué la mujer tiene que hacer? porque es prohibición, eso es lo que acabo de decir. Pero es de- Lo que tienen, es de tiempo. ¿no? Pero ¿qué mitzvot la mujer no tiene que cumplir? Las que son mitzvot hacer, lo que hay que hacer, no lo que no hay que hacer. Ah, ya. ¿Entendido? ¿Sabes? O sea, de esta regla salen ejemplos, como por ejemplo en Shabbat. ¿Sí? Entonces, las mujeres tienen que cuidarse de no hacer melajot en Shabbat. ¿Pero por qué? Es una vez por semana. Depende del tiempo. ¿Ah? Lota hace. Pero más que es un día a la semana. Lota hace. Es lota hace. Lota hace con melajá. Es prohibido hacer melajá en Shabbat. Muy bien. Y de ahí aprendieron Jajamim que por ese motivo la mujer tiene que hacer kiddush en Shabbat. Y está obligada.
de Oraita. Arey, es mitzvah taseh shazman gramá. La mitzvah de Kiddush, el Shabbat, es una mitzvah taseh que depende del tiempo. Es una vez por semana. Sí. Pero, dijeron Jajamim, Utkash zechirá le shemira. Nosotros tenemos en la Torah 2 veces los 10 mandamientos. Aseret Dibrot. En los primeros 10 mandamientos, la mitzvah del Shabbat dice Zahor et Yom Shabbat lekacho. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo. Y de ahí se aprendió de que hay que recordarlo con la palabra. Y de ahí sale la mitzvah del Kiddush. Jamín decretaron que hay que hacerlo con la copa de vino, pero oficialmente la mitzvah de recordar la Kedushá del Shabbat, Baruch Ata Hashem HaKadosh Shabbat, es de Oraita. ¿Sí? Y después, en la segunda oportunidad, en el libro de Dvarim, la Torah dice Shamor et Yom Shabbat, cuida el día del Shabbat. ¿Qué significa cuidar el Shabbat? ¿Cómo se cuida el Shabbat? Lo hace no haciendo melajá. Cada vez que aparece en la Torah la palabra shemirá, cuidar, significa cuidar de no hacer algo que transgrede esa mitzvah. Entonces, Shamor et Yom Shabbat significa que hay que cuidar de no hacer melajá. Entonces tenemos aquí Zahor y Shamor. Una que habla de mitzvah taseh, Kiddush, y la otra que habla de las lotas de Shabbat. Dijeron Jajamim, hay que se hace una analogía entre Zahor y Shamor, porque fueron dichas en una sola palabra y fueron entregadas por Hashem juntas. Y dijeron Jajamim, así como el Shamor, en eso no hay ninguna duda que las mujeres tienen que cumplir y no pueden hacer melajot, entonces en este caso excepcional, también las mujeres van a tener mitzvah de Oraita de hacer el Zahor, de hacer el Kiddush. Y por eso las mujeres tienen que cumplir todas las mitzvot de recordar el Shabbat, incluyendo el Kiddush, incluyendo las Seudot de Shabbat, incluyendo la Abdalá. ¿Qué? Pero en la mujer del Kiddush, el primer Kiddush que hacemos es con vino. El segundo se puede hacer con cerveza, con whisky, con otras cosas. ¿Y eso también qué? el segundo también tiene que hacerlo, aunque sea... La mujer no puede no puede hacer nada, no puede comer nada antes del Kiddush de la noche y tampoco del de la mañana. No hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres entre los dos Kiddush. El tema con qué se hace el Kiddush, eso ya es un detalle. No, si se hace eso es otra cosa. Pero la mitzvah tiene Kiddush en la mañana, en la noche, en la mañana y Abdalá también. ¿Sí? La mujer no puede ponerse a comer o hacer seudá o comer algo antes del Abdalá en la noche. Cuando termina Shabbat. Entonces, si él está solo, Entonces, una mujer que vive sola tiene que hacer Kiddush. Pero Abdalá También Abdalá. Entonces dicen que es preferible que el Abdalá o se le haga un hombre, ¿verdad? Pero si está sola, al final lo tiene que hacer ella. Entonces, esa es una excepción a la regla. Y después tenemos otras excepciones, como por ejemplo, las mitzvot del Seder o Purim, que ahí dijeron Jajamim, de que las mujeres también tienen que comer matzah en el Seder, aunque es mitzvah aseshas mangrama, y también tienen que tomar las 4 copas. Y también tienen que escuchar la Megillah en Purim, aunque todas esas son mitzvot que dependen del tiempo. Entonces, ¿por qué las mujeres tienen obligación de esas mitzvot? ¿Por qué? Porque también ellas participaron del milagro, sí. No solo los hombres salieron de Mitzrayim, sino también las mujeres. Y no solo los hombres se salvaron del decreto de Amán, sino también las mujeres. Entonces, por eso, las mujeres también tienen que cumplir esas mitzvot. Pero en el momento que no entra ese detalle, entonces, como en Shofar, como en Sukkah, como en Arbat Aminim, etc., las mujeres no tienen obligación de cumplir esas mitzvot. Están exentas. Todo. Bueno, ya estudiamos el tema de que las mujeres
Si quieren tocar el shofar, pueden tocar y cumplir la mitzvah, porque a pesar de que están peturot, si hacen la mitzvah, reciben recompensa. Sí, Jajamín dijeron, Gadol ha-metzuvah me'oseh, mimi sheino metzuvah me'oseh. Es más grande el que está ordenado, obligado a cumplir la mitzvah, que el que no. Y de ahí aprendieron Jajamín, o sea, es más grande. Pero, aunque no sea ordenado, recibe recompensa. No recibe recompensa como aquel que está ordenado, que tiene obligación, pero si la hace, también recibe un tipo de recompensa. Y ahí se aprendió de que aquel que no tiene obligación, si escucha y hace la mitzvah, también recibe algún tipo de recompensa. Todo. Allá. Aquí hay una halajá muy interesante en el Seif Het, en la página Samach Dalet, que dice así: Amitasek betekiat shofar leitlamet. Aquí estamos hablando de un ejemplo, que una persona está tocando el shofar en Rosh Hashanah, pero no con intención de hacer la mitzvah, sino de practicar los toques del shofar. Él está practicando. ¿Qué? Leitlamet. Vilmot. O sea, resultó que los toques le salieron muy bien. La pregunta es, si salió Yedei Jová, si cumplió la mitzvah del shofar por medio de esos toques, que al final son toques válidos, porque son toques que son exactamente los que Jajamim exigieron. Tekiá, Shevarim, Teruá, Tekiá, exactamente. Tocó todos los toques que hay que tocar. La pregunta es, si aquí la kavaná, la intención del toque, es relevante para el cumplimiento de la mitzvah o no. Esa es la pregunta. O sea, si yo toco una serenata de shofar en Rosh Hashanah, mientras no tenía la intención de hacer ahora la mitzvah, la pregunta es si se cumplió o no la mitzvah. Porque al final se hicieron los toques. Los toques fueron buenos. Los toques fueron los que la Torah y los Jajamim exigen. Pero la pregunta es si la mitzvah se cumple o no. Muy bien. Entonces, dice el Shulchan Aruch, que si una persona practicó los toques del shofar, pero en ese instante no tenía intención de cumplir la mitzvah, lo yatza yedei chovato, no cumplió la mitzvah. Si él pone también la intención de que si le van a salir los toques, se considera mitzvah, es beseder. Pero si él solamente estaba ahí practicando, y él solamente quería practicar, pero no quería cumplir la mitzvah, fue lo que le salió todo, viene alguien y le dice, wow, hiciste todos los toques, excelente. Ya cumplimos la mitzvah. No cumplieron la mitzvah. ¿Por qué? Porque su intención fue practicar y no cumplir la mitzvah. Y de acuerdo a esto, para salir de Jehová, hay que tener intención, no solamente de que salgan buenos sonidos, sino de que en esos momentos tú estás cumpliendo la mitzvah. Eso significa, como dijiste muy bien, que es mitzvot, srichot kavanah. La mitzvah se debe hacer con kavanah de cumplir la mitzvah y no de hacer algo que en la práctica sale como la mitzvah, pero no es la intención propiamente dicha. La persona que en pleno Rosh Hashanah toca, tiene que poner kavaná para sacar al público. Badai. Mejor. Ya fe. Entonces, eso es lo que dice aquí. Amitasek betekiat shofar, el que está ocupándose del toque del shofar para practicar, lo yatza yedei chovato, no cumplió. Vejen hashomea min amitasek, y también aquel que escucha no salió. No sale. ¿Por qué? Porque si la persona que está tocando no sale yedei Jehová, entonces tampoco pueden sacar yedei Jehová a otra persona. Muy bien.
Vejen, atokea le shorer, velon itkam letkat mitzvah. ¿Sí? La persona que toca el shofar para le shorer, para hacer una serenata, música. ¿Sí? ¿Escucharon una vez a un shofar alguna vez no como shofar, sino como instrumento musical? Es algo, yo escuché varias veces a un shofar dentro de tefilot o así, pashut, impresionante. Más, bueno, hay que saber, no es tan simple. Hay que sacar un montón de notas con la boca. Un montón de notas con la boca. El latido que queda largo así. ¿Qué? Cuando suena muy fuerte, Sí. No, pero yo estoy hablando aquí de otra cosa, o sea, de una persona que Pashut utiliza el shofar como una trompeta, como una flauta, como cualquier otro instrumento musical, y con eso toca. Entonces, Bonagit con una persona tuvo esa intención, ¿sí? Su esposa cumplió años en Rosh Hashanah y le quiere hacer una serenata shofárica. Y dice, bueno, ¿qué le podemos tocar a mi esposa en Rosh Hashanah? Y bueno, dijo, bueno, vamos a tocarle los toques de Rosh Hashanah. Pero toda su intención era musical, no era de mitzvah. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, como el anterior. En el ejemplo anterior, el Señor tocó el shofar para aprender a tocar el shofar, para practicar. Y aquí está tocando el shofar, no para practicar, pero para que haya una música agradable. Tampoco se aló yedei Jová. Lo yatsa. ¿Beseder? Bueno, eso es número 2. Ya. Viene el Shulchan Aruch y dice: Nitkaven shomea latzet yedei Jovato. Si el que está tocando, si el que escucha, ahora tenemos dos personas, una está tocando el shofar y la otra está escuchando el shofar. Una está sacando al otro yedei Jová y el otro está saliendo yedei Jová por medio de ese toque. Dice el Shulchan Aruch, si la persona que está escuchando el shofar está en la sinagoga o está en su casa y alguien le vino a tocar el shofar y él pone kavaná de salir yedei Jová por medio del shofar, pero el que toca el shofar no puso kavaná de sacarlo yedei Jová. Velonit kavena tocar el otzio. O sea, él tiene intención de cumplir la mitzvah, pero el otro, el que toca, no tuvo la kavaná de sacarlo yedei Jová. Pero él recibió con intención. Rega. O al revés. El que toca tiene intención de sacar yedei Jová al que va a tocarle. O shenitkaven leotzio, velo nitkaven a shomer latzet. Pero el que escucha no puso kavaná de salir yedei Jová. En estos casos, lo yatzai de Jovato chitkaven shomeu mashvia. Para que se cumpla la mitzvah del shofar, tiene que haber las dos kavanot. La kavaná del que toca el shofar para sacar yedei Jová y la kavaná del que escucha el shofar para salir yedei Jová. O sea, si falta la kavaná de uno de los dos, la mitzvah no se cumplió. En esse caso, a mitzvah não é só ouvir, ou a mitzvah é ouvir e kavaná. No. La mitzvah es oír toques de mitzvah. Só ouvir. Oír. Ouvir. ¿Pero oír qué? ¿Una serenata? Não, dos toques. Como estava a falar agora, Por eso digo. exemplo. Najón. Haz najón. Se é só ouvir, sai Mejor. sem Mejorá, no sé si esa es la pregunta de Marcel, pero lo vamos a ampliar. ¿Por qué es necesario que el que hace escuchar el shofar tenga kavaná de sacar yedei Jová al que está escuchando? ¿Entendieron la pregunta? Sí, pero no. Sí. Yo entiendo que el que escucha tiene que poner kavaná de salir yedei Jová. Pero ¿por qué el que hace escuchar también?
que el Hassan no lo saca de Kavaná. Para cumplir la mitzvah y para entender que un son es de Rosh Hashanah y no es de Quizás Porque toca y escucha cumple las dos, o sea, el mismo, sale con las dos. porque hay la cabana de cumplir Otra la vez. mitzvah. Otra vez. Lo que necesita el que escucha, ¿qué es? Escuchar. Mejor. Entonces, ¿él está escuchando o no? Pues más de Meshene si el que está tocando puso cabana de sacarlo y de Jehová o no. Ah, no, pero Él está escuchando. Lo importante es que yo, que escucho, ponga cabana de que quiero salir y de Jehová. Porque el que me está tocando y me hace escuchar también tiene que poner cabana de sacarme a mí y de Jehová. Porque puede hacerlo sonarlo para él. Puede hacerlo sonarlo para él. Quizás está tocando una serenata. O sea, quizás no quieren intentar con el Bueno, puede estar escuchando para él solo. Lo puede estar escuchando para él solo, haciéndolo sonar para él solo y no para él. Está entrenando. No puso cabana en cumplir la mitzvah ahí. Y no para el compañero. Está tocando y está intención. Entonces aquí podríamos preguntar. Caja. Hay dos formas de tocar el shofar que son polares. Una, que queda claro que yo estoy tocando el shofar no por mitzvah. Por ejemplo, practicar o serenata. O sea, ahí queda claro que mi toque de shofar no es de mitzvah. Ahí entendí que lo que estoy tocando no sirve. ¿Verdad? Si yo estoy tocando el shofar para que se cumpla la mitzvah por medio de mí, entonces ahí queda claro que, ¿verdad? Eso es lo que dice Shulchan Aruch, que eso es lo que hay que hacer para que se cumpla la mitzvah. Pero hay algo que es parve, más de parve, que no es ni que yo neutro. ¿Qué es neutro? En este caso, yo toqué el shofar. Yo no toqué por serenata, pero tampoco no toqué para practicar. Pero en ese instante no pensé en cumplir la mitzvah dafka. ¿Entienden? O sea, es algo como en el medio. La pregunta es si eso sirve o no sirve. No sé. Me dice hasta la Javis, no como la cabana, no salió. ¿Ah? Dice la Javis, que si no como cabana no salió. Entonces no puso cabana por su compañero, para la persona. Cuando voy a cabana, Entonces, según el Shulchan Aruch queda claro que el que toca el shofar tiene que poner cabana de sacar al otro y dejo. Claro, entonces como... ¿Qué? Se lo tocó para Y él. ahora les voy a hacer una pregunta más difícil. ¿Qué pasa? Yo todavía no cumplí la mitzvah. Yo no cumplí la mitzvah, estoy en la sinagoga y ahora voy a tocar para el público. Cuando yo dije la braja del shofar, yo pensé que yo quiero cumplir la mitzvah. Pero no para sacar y de Jehová a los demás. No sirve para usted. No sirve para mí. Pienso que no sirve para mí. Para el público, ¿no? Para el público espera que... Yo pensé en cumplir la mitzvah y escuché el shofar. ¿Cómo no voy a cumplir la mitzvah? Sí, para eso sí. ¿Qué? A veces mañana. Porque teóricamente, si yo puse cabana de cumplir la mitzvah, entonces cuando yo toco el shofar, entonces la mitzvah se está haciendo correctamente. Y aquí vemos que el detalle es de que según el Shulchan Aruch todavía no es suficiente para que con eso yo saque por obligación al público. No es suficiente con que tú pensaste salir y de Jehová tú mismo, sino que tienes que pensar sacar y de Jehová a los que están escuchando. Pero el que está en el público no puede asegurar que usted no ha sacado eso de Jehová. Mejor. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hacemos? entonces se para el baño que hay y dice que él saca de Jehová. Mejor. Pues por eso, para que todo eso quede bien claro, se acostumbra, yo creo que en la mayoría de los lugares, o que el baltoquea o que el que lo apoya dice, ahora el baltoquea va a poner kavaná de sacar y de Jehová al público, y el público pone kavaná de salir y de Jehová con el toque del baltoquea. Me lo dicen
en hebreo. Para que no haya... ¿Ah? También hace un traductor, señor Méndez. Claro. Se puede decir que es más Supongo cabaná de tener la cabaná de lo que vayan a lo que decir. el sofá piense, De todo lo que el público piense en salir del Jehová. Según el Shulchan Aruch, las dos condiciones se ven que son paralelas. Que el que escucha ponga Kavaná de salir de Jehová y el que hace escuchar que pongas Kavaná de sacar de Jehová. Ya. Esta misma regla se aplica, por ejemplo, en otra mitzvah que hacemos en Shabbat, que es el Kiddush. Lo mismo. El que hace el Kiddush no hace el Kiddush solamente para él. El que hace el Kiddush para sacar de Jehová a todo el público que está en la mesa. Y tiene que poner cabaná también, ¿verdad? Y él tiene, ¿verdad? Él tiene que poner Kavaná de sacar y de Jehová a las personas que están escuchando. Y los que están escuchando tienen que poner Kavaná de salir de Jehová del Kiddush que están escuchando. Yo fe. Bastante que la cabaná. Le hago una pregunta, por favor. La cabana, que ya estamos hablando tanto de cabana, y yo tengo dudas sobre una brajá de la mitad. Si la dije bien o no la dije. Y ahora viene la repetición del Hassán. No. El Hassán pone cabana para decir toda la mitad para el público. Hassán tendría que poner la Kavaná. No sé si la pone, pero tendría. Tendría. Ajá. Usted ponga atención a las brajot, conteste amén. ¿Qué? Top. La pregunta es la siguiente. Nosotros dijimos de que cuando una persona le toca a su compañero, él tiene que poner Kavaná para sacar de Jehová al que está sacando de Jehová. Cuando una persona está tocando el shofar a una o a dos o a tres personas, las ve y está pensando en sacar de Jehová. Si uno está en una sinagoga donde hay 500 personas, entonces él no ve a todas las personas y no sabe quiénes son todas las personas. Entonces, ¿cómo él puede sacar de Jehová a personas que no conoce o que no las ve? Y la pregunta es si eso es posible, sí o no. No, dice que saca de Jehová a todas las personas que están dentro del lugar. Aunque él no puede especificar ¿Quién? quiénes están y dónde están, etc. O sea, él dice en forma general, yo estoy interesado en sacar de Jehová a todo el público que escuche. ¿Sirve o no sirve? Sí sirve. Ya fe. ¿Y qué pasa si justo fuera de la sinagoga pasó una persona, la ventana estaba abierta y él escuchó? Entonces, ¿él sale de Jehová o no? Él pone Kavaná de salir de Jehová. Pero no estaba dentro de la sinagoga. No puede salir. ¿Eh? No puede salir. ¿Por qué? No estaba cuando el Baltoca puso cabaná porque están dentro. No, pero que va ¿Quién pasando dijo? en la calle, pito. Por ahí él pone Kavaná de sacar a todo el que escuche. ¿Cómo van a saber? Los dos No, porque los que están viendo dos, tal vez de cara este y este sí. No. ¿Eh? Los dos no tienen que estar juntos. El paso vale casualidad. Tanto adentro como afuera. O fue a escuchar. Entonces, si alguien que está afuera lo puede escuchar y cumple. O de casualidad, o que es un vecino que yo qué sé, le dio flojera de ir a la sinagoga. Y yo abro la ventana, la sinagoga de la ventana de la sinagoga está abierta. Yo escucho. ¿Ah? Masaje al Garafón dice otra cosa de él. ¿Qué dice otra cosa? Sí, que es un malvado. Malvado que cumplió la misa de shofar. Es malo, ¿cumplió o no cumplió? Eso es lo mismo. Debe ser mutuo. No, aquí el tema es si el Baal Toquea puso Kavaná solamente para los que están en el Bet HaKnesset o también para las personas que están para todo el que escuche, para los vecinos, para el que está por la calle. Entonces, ¿para qué puso Kavaná? Depende de la persona. Hay que preguntarle. Depende de la persona, como sea. Si yo estoy leyendo
Cuando hubo la Y alguien epidemia, pasa por fuera del Beta Knesset. Él salió de Jehová cuando escuchó al Hazán, que asomó la cabeza de repente. Esa misma cuando pregunta. hubo la epidemia, nosotros en casa, el que iba a tocar el sofá dijo, a tal hora voy a tocar el sofá. Sí, pero ahí esa era la intención Para todo el que escuchara. en un principio, de que todos los que están en los balcones, o sea, que escuchen. Pero aquí estamos hablando de que en general un bal toquea cuando toca el shofar, él toca el shofar para los que están en el Beta Knesset, no para los que están caminando por la calle. ¿No? Hay que algunos que ponen para el que escuche, para todo el que escuche. אז בואו נראה, dice el שולחן ערוך. מי שתקע ונתכוון להוציא כל השומע תקיעתו. Uno que tocó el shofar y puso cabana de sacar y de Jehová a todo aquel que lo escuche. No importa dónde estaba. Ya está, a todos. Não importa se escutar, está. ושמע השומע, y escuchó el que escuchó. ונתכוון לצאת ידי חובתו, y él por supuesto puso la cabana de salir de Jehová. אף על פי שאין התוקע מתכוון לפלוני זה ששמע תקיעתו ואינו יודעו. A pesar de que el Baal Toquea que está en la sinagoga no conoce a la persona que está ahora pasando por la calle, ni siquiera se enteró de que él está pasando por la calle. Él no sabe. No sabe quién pasó por ahí. Y no sabe que alguien pasó por ahí. Durán yo hubiera pensado, bueno, cuando él pone cabana de sacar y de Jehová a los que están en la sinagoga, por lo menos sabe de que están en la sinagoga. Él dice, bueno, el que está en la sinagoga, no sé dónde está, no lo veo, está lejos, yo qué sé, lo llané, pero por lo menos sabe que está ubicado aquí. Pero una persona puede sacar y de Jehová a alguien que no está, ni siquiera se enteró de que pasó por ahí. Dice el Shulchan Aruch, ¿qué? ¿Sí? A pesar de que él no tuvo cabana de sacar a ese fulano que escucha ahora su tequía, yacha lama, porque en el momento que la cabana es general e incluyente a todo aquel que me escuche, ¿qué es a todo aquel que me escuche? Incluyendo aquel que ahora pasó por la calle y me escuchó, o incluyendo el vecino que abrió su ventana y escuchó el toque del shofar, porque esa exactamente fue su cabana. Es que ¿Qué? puede pasar que a lo mejor hay una persona que va con el niño y el niño se pone molesto y para evitar que entorpezca la casa sale fuera a la calle. ¿Mejor? Para eso, entonces el shofar pone cabana para todos los que escuchen. Inclusive esa persona estaba en la sinagoga, pero tuvo que salir por razones éticas, ¿no? ¿Qué? Entonces no es lo mismo que Megilat Esther. ¿No es lo mismo? Lo mismo. No, Si el Baal Coré puso cabana de sacar y de Jehová a todo aquel que escuche la Megilá, afirmó que él está fuera del Beta Knesset, salió y de Jehová, pero si yo escucho a la mitad de Megilá, no escuché toda la Pero esa Megilá. es otra cosa. Estamos hablando que escuchó Claro. toda la Megilá. Pero aquí, Acá como también. escuché- Estamos hablando que escuchó no la mitad del shofar, que escuchó todo el shofar. No, está escuchando una parte de todos los toques del shofar. Afirmo ya podía No es, saber, ¿no? no ese es el tema. El Señor se puso... El Señor sufre de claustrofobia. ¿Ves? Entonces salió y se puso afuera de la sinagoga. Ahora el problema tenía. ¿Saben? Sí. Entonces se sentó ahí con buen aire, sí, de Jerusalén. Y ahora él está escuchando todos los toques. No escucho la mitad, escuchó todo. Entonces salió y de Jehová. Ok, no pasó casualmente. ¿Qué? Estaba esperando todos los toques. No, Pero a veces hay ancianos enfermos en casa que ¿Ah? no pueden, a veces hay ancianos enfermos que no pueden salir y escuchan. Não. Tem alguma interrupção com uma vassoura, aquela no Kiddush, se tiver uma vassoura? נכון, יפה, שאלה טובה. No, aquí no hay problema. Voy a explicar lo que preguntó Shmuel. Si una persona está en la sinagoga y hay 9 personas y se abre la ventana y hay uno que está afuera que tiene claustrofobia y no puede entrar en la sinagoga y todos lo ven y él los ve, pero entre ellos hay un tacho de basura que huele mal, entonces se puede incluir, él escucha
teóricamente puede contestar amén, puede alcohol, puede, ¿sí? Mejor, estudiamos que no. Pero eso es porque es tefilá, porque es de Baruch Shebikushá. Pero pregunta si lo mismo es con el shofar. O sea, sale, toca el shofar y entre la persona y el shofar y el Bet HaKnesset hay un tacho de basura. Entonces ahí no creo que hay problema. ¿Por qué? Porque el tema es oír, es escuchar un sonido. Entonces aquí el problema no creo que exista. O sea, Ahora, ¿y qué pasa en un hospital, por ejemplo? Estamos hablando rega, un minuto. Venga, Ya. no corras tanto, padre mexicano, tipo. O sea, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un ejemplo siguiente? No una persona que es Baal Tokea en el Bet HaKnesset. ¿Sí? Yo fui a tocarle a una persona enferma a su casa. O sea, ahí queda claro que a quién le fui a tocar, a esa persona. Y a quién tengo intención de sacar y de Jehová, a esa persona. Ya hay un vecino que vive enfrente. Y él abrió la ventana y dijo, uy, justo vinieron a tocar el shofar, entonces yo voy a poner Kavaná también de salir de Jehová. ¿Salió de Jehová o no? Sí. ¿Ah? No, aquí no. Porque aquí queda claro que él solamente le vino a tocar a esa persona, no al vecino. Que el vecino hubiera ido corriendo, oye, mira, yo también quiero escuchar. Y ahí tú sí. Es de Mashorjal. Si él toca y le dice, mira, yo estoy en la otra casa y yo abro la ventana, por favor, ¿puedes poner Kavaná para ambos? ¿Pesada? Ahí sí. Pero no, pero aquí es otra cosa. ¿Pesada? Y si hay una persona que quiere tocarlo para sacar el Kavaná. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque en este caso queda claro que la persona solamente está tocando para ese enfermo. Y si toca para el público, o sea, sale, yo digo, voy a tocarlo para Si él sale a la calle y dice, todo el que quiera que venga escucha. ¿Pesada? Está bien, eso es como el Hazán, como el Baal Tokea en el Bet HaKnesset, que toca para todo el que lo escuche. ¿Qué? ¿Qué? Y acá, volviendo a la halajá anterior, la Mishnah Berurah trae, porque yo les comenté, el que toca Bistam. Nosotros dijimos de que cuando una persona le toca a su compañero, el que toca tiene que pensar en sacar y de Jehová, el que escucha tiene que pensar en escuchar para salir de Jehová. ¿Qué? Y dijo el Shulchan Aruch que cuando el que toca pone Kavaná de sacar y de Jehová, pero el que escucha no pone Kavaná de salir y de Jehová. ¿Qué? ¿Qué significa que una persona pone Kavaná de salir y de Jehová? Exactamente. Salir de Jehová significa que en el momento que yo escucho el shofar, tengo intención de escuchar el shofar porque es mitzvah de Akadosh Baruj Hu escuchar el shofar. Eso es salir y de Jehová. Bediu. Antes de que se empieza a tocar el shofar, yo tengo que pensar que ahora yo no vengo a escuchar una serenata, sino que vengo a escuchar el shofar que es mitzvah Hashem, que es mitzvah de Akadosh Baruj Hu. Yo creo que la gran mayoría de las sinagogas del mundo, a no ser de personas que son como ustedes, que son Talmidei Jajamim y que estudian Torah, cuando vienen a escuchar el shofar, en Rosh Hashanah, el Bet HaKnesset, ¿ponen esa Kavaná? Entonces, ¿para qué vienen al Bet HaKnesset? ¿Para qué vienen? ¿A escuchar serenata? No voy a escuchar serenata. Eso no entendí bien la pregunta. La pregunta es, hay personas que si tú les preguntas, ¿por qué viniste hoy al Bet HaKnesset? ¿Sí? La última vez que te vi, ¿sí? ¿Conocen a los Yehudim de 3 días al año? ¿Sí? Perfecto. Hacen peregrinación a la... Yo conozco gente que no va al Yom Kippur, de repente está todo lleno ahí. Entonces,
viene una persona, o filo no, una persona que viene, Baruch Hashem, pero el señor no sabe muy bien la halajá. ¿Sí? Y él sabe que hay una mitzvah de tocar, de escuchar el shofar en Rosh Hashanah. Pero en el momento que él escuchó el shofar, no puso la kavaná propiamente dicha de ahora yo quiero escuchar el shofar para cumplir la mitzvah de Hashem, sino que él en forma general sabe que hay una mitzvah de escuchar el shofar. ¿Sí? Entonces, ¿sale de Jehová en una situación así o no? Yo digo que Sale sí. que hay- Yo digo que sí. Sale que hay- Yo digo que sí. Mediabar podría ser. Yo digo que sí. Por una Es como razón. uno La intención es escuchar. días. Hay que escuchar. Y eso le puede servir. Aunque no tenga- Entonces, la Mishnah dice que si la persona vino al Bet Knesset, yo qué sé, que sí está acostumbrado, en Rosh Hashanah se viene al Bet Knesset y se viene a participar, lo que se llama Bistama, ¿qué? Entonces Bemet no cumple la mitzvah. Pero, si él viene al Bet Knesset para cumplir la mitzvah con el tzibur, él sabe que hay una mitzvah de escuchar shofar en Rosh Hashanah, pero en el momento del toque no puso la kavaná, salió y dejó. ¿Por qué? Porque su intención cuando vino a la sinagoga es para cumplir la mitzvah. Pero él no puso la kavaná en el momento que se empieza a tocar el shofar. Entonces ahí hay poskim que dicen que sí cumplió la mitzvah del shofar. Lo hizo como en general. ¿Ah? La intención suya era la misma del shofar. De mejor. Pero el problema es de que no la puso exactamente en el momento del toque. Sino él vino a la sinagoga para hacer eso. ¿Ah? ¿Beseder? Entonces ahí salía yo de Jehová. Y si los dos ponen intención de salir de Jehová, pero que el que está escuchando no pone la intención desde el principio. No. Y está fuera de la sinagoga. Desde el principio. No. Tiene que ser desde el principio. Desde el principio. Y por eso también Shulchan Aruch dice, לפיכך מי שהיה מהלך בדרך, o יושב בתוך ביתו, una persona que estaba caminando en el camino, o está sentado en su casa, ושמעת קריאות משליח ציבור, y escuchó los toques del Sheliach Tzibur, del Baal Tokea en la sinagoga, no en la casa de alguien, יצא אם מתכוון לצאת, שלשליח ציבור מתכוון להוציא את הרבים ידי חובתם. O sea, nosotros damos por sentado de que un Sheliach Tzibur toca el shofar para sacar Yedei Jobá a todo aquel que lo escuche. Y no específicamente si está en la sinagoga o no está en la sinagoga. Todo el que lo escuche. Porque él es representante de quién? Del Tzibur. Entonces, esa es la diferencia esencial entre un Sheliach Tzibur que toca el shofar o una persona que toca particularmente. Una persona que es Sheliach Tzibur y toca el shofar, si el que escuchó puso kavaná de salir Yedei Jobá, salió Yedei Jobá. ¿Por qué? Porque él está dentro del público. Y lo me llané si está en la sinagoga, o está en el edificio de enfrente, o está caminando por la calle, lo me llané, sale Yedei Jobá. Por supuesto, si él pone kavaná de salir Yedei Jobá. Pero cualquier otra situación donde estamos hablando de particulares que están tocando, ¿sí? Entonces ahí Está limitado. Ahí, si el Baal Tokea no tuvo la intención de sacar Yedei Jobá a los que están por fuera o a los que están en otro lado, los que están afuera, aunque pusieron kavaná, no salen Yedei Jobá, porque el que vino a tocar a esta casa, a este enfermo, vino a tocarle solamente a este enfermo y a nadie más. ¿Seder? Ahora, si viene un Baal Tokea y va a un hospital, o a un hogar de ancianos, y él va piso por piso, y él dice, ahora todos los que están en este piso, que pongan atención, ¿sí? Entonces hay algunos que pueden caminar y salir al pasillo, pero hay algunos que están En la cama y no pueden salir, ¿sí? Entonces, en este caso,
en este caso, el que está tocando en ese piso, entonces todo el piso se considera como Un solo lugar. el lugar, como la casa donde se está tocando. Entonces, en un caso así, entonces él va a sacar Yede Jehová a los que están en el piso. ¿Y qué pasa si hay abajo, ahí en la planta baja, hay uno que pasó por ahí y justo escuchó que están tocando el shofar en el tercer piso? ¿Salió Yede Jehová o no salió Yede Jehová? No. Depende de la intención. Yo no sé, ahí no lo sé yo. ¿Eh? Yo ahí especificó Todo yo creo Especificó que la No persona es que especificó, esa es la idea. Él viene a tocarle a la gente de este piso. Entonces, por lo tanto, la gente que está en ese piso es el que sale de Jehová. Pero el que está en otro lado no tiene nada que ver. Entonces, él no va a salir de Jehová exactamente como la persona que tocó en una casa y escucharon en la casa del Pero vecino. yo creo que aquí es diferente, Raúl. ¿Por qué? Porque la persona que va piso por piso es para aquellas personas que a lo mejor no se pueden mover, están en la habitación y no pueden. Entonces, él va piso por piso. Pero creo que la cabana que él pone es para que todo el mundo que escuche. Luego va al cuarto, al tercero, al Yo segundo. no sé, mi humilde opinión es que él va. ¿Por qué va piso por piso? Porque él quiere que ahora escuchen en este piso. No se puede mover. ¿Eh? Hay personas que no se Ajá, pueden mover. por eso- Y no van a escuchar si él está en el piso de abajo. Pero a lo mejor hay personas que sí, del tercero pueden escuchar del segundo. No sé, yo creo que Ya pasó ahí. por abajo, por eso. Yo creo que Piso para abajo. No, va de arriba para abajo. Cuarto, tercero, Claro. segundo, primero. Acá, segundo, señores. Les va a tocar a todos. ¿Ah? ¿Ah? No. No hace falta, no hace falta. En las sinagogas avisan eso para que la gente lo piense, pero no hay que decir, yo ahora pongo cabaná. No, hay que pensarlo. Cabaná es pensamiento. No está haciendo esto.